Sigue siendo para mí un motivo de alegría el poder compartir con ustedes acerca de este tema tan apasionante como lo es el Sermón del Monte y en esta sección de las bienaventuranzas. Ahora con felices, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. El sentido básico de kataros, el término griego para limpieza, es sin mezcla, ni adulterio, ni aleación. Así pues, es chequear las intenciones o motivos para actuar. En el lenguaje del Antiguo Testamento, los miembros de la corte real son los que ven la paz del rey. El corazón designa el lenguaje judío, en lenguaje judío, no una esfera interna del hombre, sino el centro del querer, del pensar y del sentir humano. Para los griegos se convirtió en el ideal de toda mística y ascética cristiana. Lutero dijo: no hay que aspirar a la altura, sino a la profundidad como hizo Dios mismo, y buscar a Dios en los miserables, los extraviados, los fatigados. Ahí se ve a Dios, ahí se purifica el corazón y toda soberbia queda abatida. Limpieza de corazón significa que cada cual dentro de su puesto en este mundo piensa lo que Dios dice y pone la palabra de Dios en lugar de sus propias ideas. Estas son las palabras de Lutero. Partiendo del sentido originario del texto, se hace notar constantemente que la pureza de corazón y la visión del Señor no llevan a la liberación ni a la santidad privada del hombre religioso, sino que se manifiesta como seguimiento al Señor en el mundo y como esperanza de una futura visión que es más que la profundidad privada del individuo. Esto indica que tanto los bienaventurados que tienen lugar y rostro histórico, social y económico, como las sentencias de la ley corregidas en el Sermón del Monte, restablecen la justicia en la vida de una comunidad que también tiene un rostro conocido. La pureza de corazón se contrapone a la pureza levítica externa alcanzada mediante la ablución ritual o el lavarse con agua. Es un sistema frecuentemente de controversia entre Jesús y los fariseos de su época. Esta pureza se manifiesta principalmente a través del lenguaje que delata los pensamientos y deseos de la persona. No se trata entonces de un discurso religioso, sino el restablecimiento de la justicia del Señor por medio del ministerio de Jesús, replicado por todo aquel que sigue sus enseñanzas. Es así como anunciar el gobierno del Señor y su justicia por boca de Jesús era poner en duda el reinado del emperador romano y la autoridad que le garantizaba el dominio o la hegemonía en su estado. La consecuencia inmediata era la conclusión del carácter ilegítimo del sistema tributario económico romano, base de su economía de aquel estado. Y la consecuencia política era el derrumbamiento de la ideología del Estado romano, como Estado divinizado inclusive, siendo el emperador objeto de este culto. Seguir y anunciar a Jesús era cuando menos una práctica subversiva, susceptible de persecución para todo aquel que quisiera formar parte de este pensamiento, hecho al que se enfrentó la comunidad de Mateo de ese entonces. Jesús les invita a asumir su propia situación de pobreza, de hambre, de desgracia, primero como forma de denuncia contra quienes se han enriquecido y alegrado con la desgracia. Así se ven acusados y descubiertos. Segundo, como nueva comunidad en la que se viven unos nuevos valores que van a hacer posible una nueva convivencia, una nueva sociedad de personas que trabajan por la desaparición total de la pobreza, de toda hambre, de toda desesperación.
Si Jesús es capaz de afirmar que la pobreza, el hambre y la desgracia no son abandono ni castigo del Señor, está obligando a mirar a las verdaderas causas, que no son otras que la injusticia y los intereses de quienes siempre se enriquecen con la pobreza de otros, de quienes se hartan a costa del hambre de los demás, de quienes se alegran de las desgracias ajenas. Jesús, pues, también deja en evidencia que no es el Señor el causante de la desgracia y que se puede y se necesita cambiar la situación. El conformismo dicho desde Dios lo ha querido así es lo más contrario al anuncio del gobierno y del amor que el Señor Jesús estaba proponiendo. Jesús proclama con un entusiasmo que resulta enormemente subversivo que la pobreza, el hambre o la desgracia pueden y deben cambiar. Solo hay que creer en lo que el Señor dice, en Él, lo que propone, ya que esto es posible. Más aún, suscitar una esperanza que mueve a los que confían en Jesús a estar haciendo una realidad lo que son sus propuestas de gobierno del Señor. Esta bienaventuranza nos exige el más severo examen de conciencia. Es así como Jesús establece una condición moral para poder tener una visión espiritual. Cada cultura valoraba de modo diferente a las personas, dependiendo del tipo de orientación que tuviera. Ejemplo, una cultura guerrera valoraba más a quien demostrara esas actitudes bélicas o destrezas bélicas. Una cultura religiosa valoraba más a quien mostraba una vida de piedad. Una cultura filosófica valoraba más a quien cultivaba el conocimiento, la sabiduría. Otra cultura materialista valoraba más a quien tenía éxito en los negocios y poseía bienes materiales. Y podríamos añadir una cultura de una sociedad que tiene prototipos de cuerpos incluso, entonces valora más lo estético que lo que está dentro del individuo, del ser y su capacidad de poder ser parte de una sociedad. Es más, esta era una manera del Mediterráneo bíblico de tratar el tema de vida plena. Debido a tantas injusticias que se vivían allí, al llamar la atención a ganar las cosas de manera limpia. Esta estrategia de Jesús permite mirar al mundo herido y roto por tantas desgracias que desangran siempre a los más débiles, como un lugar con esperanza donde la salvación de la actual situación depende precisamente de la forma como se ve cada persona en este mundo donde habita. Que sean capaces o seamos capaces de creer en esas posibilidades, en su propia identidad con el Señor que nos creó, nuestro Creador, y en su potencial de transformación, como una cooperación que tenemos con Él y sus propuestas. De esta manera, una inclinación es limpia solo cuando se tiene como fin el querer propio del otro, el beneficio del otro, promover la independencia y la singularidad del otro. Es el objetivo total de todos los esfuerzos y para ello se requiere prescindir de uno mismo, no concentrarse en su propia manera de pensar, sino en el bienestar común. Igualmente el corazón limpio es un corazón sencillo, sin dobleces, sin cosas escondidas, sin doble vida, que además es puro. En cambio, la contaminación es incentivada por la avaricia, la codicia, es decir, el deseo desmedido de querer tener y poseer a costa de quitarle lo que legítimamente le corresponde a otros, más de lo que está regulado y es legal para cada uno. No obstante, la limpieza no se logra con obras de caridad, ni con moralidad, ni con religiosidad, ni con una educación, ni con una cultura. Ante todo es la relación personal e intransferible
que cada semejante tiene con su Creador, con el Señor, que se permite ver al Señor a través de su historia personal y la historia universal, que ve al Señor por medio de la naturaleza y ve también en el rostro de su prójimo la imagen misma del Señor, pero además comprende el mensaje del Señor en el texto bíblico. Esta es una contracultura que requiere ser anunciada. Mi nombre es Néstor Venegas. Puedes compartir este video